Yo sé que seguramente a usted le ha pasado, porque a mí me ha pasado también. Nos comemos algún pollo, nos comemos alguna carne, de repente en el almuerzo, en la cena, y ya para las horas de la noche ya no aguantamos el estómago. Nos pegan grandes dolores de estómago, nos pegan diarrea, sentimos calambres en el estómago y muchas cosas más, y nos enfermamos de verdad. ¿Y qué es lo que sucede? Probablemente esa comida, probablemente esas carnes estuvieron descongeladas varias horas y nosotros sin darnos cuenta de eso. Y lo que sucedió es que comimos carne contaminada. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy veremos por qué es tan importante colocar una moneda dentro de nuestra nevera o refrigerador. Y para hacer esto también vamos a usar una botella plástica de refresco y vamos a usar algo así, número 1 porque es de plástico y número 2 porque además es transparente. Así que habiendo dicho esto, comencemos. Así es familia, y lo único que vamos a hacer, vamos a cortarla a este nivel y la vamos a cortar a la mitad, así de fácil. Esto tiene que ver con todo lo que tenemos dentro de la refrigeradora, con todas esas carnes, con todos esos alimentos que tenemos congelados que se nos pueden arruinar y que podemos perder mucho dinero y algunas veces ni nos vamos a dar cuenta. Probablemente que se ha ido la luz, que todas esas carnes o esos alimentos se han descongelado por varias horas y esa carne, una vez que se ha quedado completamente descongelada, que ya está blanda, ya después de 4 horas no deberíamos de consumirla. Cuéntame ahí en los comentarios si has tenido una experiencia muy desagradable consumiendo carnes. Además, si no estás suscrito a este canal, suscríbete, dale me gusta a este video y compártelo, porque compartir conocimiento, la verdad que es una maravilla. Es así que estando nosotros en la casa y se nos va la energía eléctrica, podemos tomar algunas medidas. Pero ¿qué sucedería si nosotros tenemos que salir de viaje? Si nadie se va a quedar en la casa y nosotros tenemos carnes en nuestro refrigerador, en nuestra nevera, en nuestro freezer. Y mientras estemos de viaje varios días, resulta que se va la energía eléctrica y esas carnes se descongelan. Pasan varias horas descongeladas, luego vuelve a venir la energía eléctrica, se volvieron a congelar, luego nosotros llegamos a nuestra casa y no nos dimos cuenta que se fue la energía eléctrica. Y lo que vamos a hacer es sumamente fácil. Vamos a llenar nuestro vasito con agua y lo vamos a poner en la refrigeradora, en la parte del freezer, ahí donde guardamos nuestras carnes. Y lo vamos a dejar ahí hasta que esté bien congelado. No se vayan a asustar si ven este freezer vacío, pero es que como yo vivo solo y casi que no cocino nada de carne, por eso es que se ve acá esto que está vacío. Así que lo dejamos acá hasta que esté congelado. Después de unas horas regresamos y ya nuestro vasito está completamente congelado. Y lo único que vamos a hacer es que aquí con nuestra monedita la vamos a poner aquí encima del vaso. Y la dejamos como siempre ahí en la nevera, ahí en el refrigerador. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que si mientras nosotros estemos fuera de nuestra casa, se va la energía eléctrica, esto que está aquí congelado se va a descongelar. Y si cuando nosotros regresemos encontramos nuestra monedita al fondo de nuestro recipiente, eso significa que la energía eléctrica se fue durante varias horas. Porque este envase aquí dentro de la nevera o dentro de la refrigeradora demora varias horas en descongelarse, y aunque la volvamos a encontrar congelada pero con la moneda al fondo, eso quiere decir que lo más probable es que ya nuestras carnes o lo que tengamos en nuestra nevera o refrigeradora o nuestro freezer ya estén contaminadas con bacterias. Hay que tener ese cuidado de no consumirlas después de haber estado descongeladas al menos 4 horas, porque ya las bacterias han empezado a reproducirse. Como siempre familia, cuídense mucho, que Dios me los bendiga a todos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren y va a ser hasta la próxima.